Tengan todos buenos días. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del neoestructuralismo y también las corrientes, relacionadas a la heterodoxia. Pero principalmente el enfoque de este día es analizar el capítulo 1 del neoestructuralismo y corrientes heterodoxas de Esteban Pérez Canley, y en este caso un enfoque más de la CEPAL. Comencemos hablando de esta primera idea acerca del colapso del paradigma dominante. En sí, la crisis financiera de 2007 que se dio en Wall Street relacionada a las fallas que se dieron en el sistema financiero reveló también fallas profundas del paradigma económico dominante. Cuando me refiero a paradigma dominante, me refiero a ese consenso de ideas de pensamiento económico que han predominado durante mucho tiempo en la teoría y en la economía política. De cierta manera, hace una referencia que es muy relacionada al pensamiento de la economía ortodoxa. Entonces, sucede esta crisis como tal y revela fallas de este sistema económico. Durante más de 2 décadas se vivió lo que era conocido como la Gran Moderación, o un periodo de estabilidad en el nivel de precios, también crecimiento económico, hubo poca volatilidad. A su vez también sucedieron expansiones económicas en los países subdesarrollados y organismos, internacionales de aquellos tiempos alababan dicho periodo. Pero ellos nunca, predijeron correctamente que dicho fenómeno iba a suceder. Esta crisis de 2007 estalló en la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y en el 2009 la crisis del euro. Ambas fueron las peores crisis desde la Gran Depresión de 1970. Ante esto, lo más revelador no fue su magnitud, sino que prácticamente ningún economista del paradigma dominante lo anticipó. Y esto nos lleva al punto número 2. El paradigma dominante se construyó sobre la idea de que los mercados tienden naturalmente al equilibrio. Es la idea que las economías del libre mercado, aunque carecen de coordinador central, exhiben una regularidad sistemática que se lleva hacia las posiciones de equilibrio, es decir, el precio natural de las cosas, de la tasa de interés y del PIB. La teoría sostiene que el mercado, si se deja funcionar libremente, es aquella que determina de manera simultánea cuánto se produce, o sea, el producto, y también la misma teoría que determina, en este caso, referente a los niveles de precios y a los precios relativos. Se hace referencia también a que todo punto de equilibrio es un óptimo de Pareto, y a su vez también que cualquier óptimo de Pareto se puede ver reflejado mediante una política el intercambio es una política a través de como resultado último de una política de redistribución del ingreso. Las críticas a este sistema capitalista se reducen a un problema de equidad, más no de eficiencia. La solución sería redistribuir recursos al inicio, sin inferencia al mercado. Y esto nos lleva al tercer punto, el nuevo consenso. A partir de las críticas que se le hicieron, se introdujo ciertos, aspectos más relevantes, y entre ellos tenemos los niveles naturales del producto y la tasa de interés. A su vez se introducen las fallas del mercado y las rigideces para explicar desviaciones temporales de la economía. Se introducen los ciclos económicos como mera desviación respecto a los niveles naturales. Ellos también se enfocan bastante en la política monetaria, es decir, en la tasa de interés, como principal medida en este caso, de instrumento
por excelencia económica. En cambio, la política fiscal la ven bastante de menos, aún digamos un aspecto más secundario. Y tenemos la hipótesis de los mercados eficientes. Los precios de los activos siempre reflejan toda la información disponible. Pasando ahora a este cuarto punto, la respuesta ante las crisis de lo que se vivió. Hubo pensadores económicos del paradigma dominante que pensaban en cambiar todo el sistema, o mejor dicho, en hacer algunos cambios pequeños o también no hacer nada y culpar en este caso al Estado como principal regulador y debido a esas medidas que tomó fueron las culpables. En el apartado de que otros reconocieron que ignorar el sistema financiero fue un error y entonces introdujeron modificaciones propuestas en las que consistía solo incorporar fricciones financieras a los modelos existentes, sin cuestionar sus fundamentos. Ahora bien, el autor critica estos puntos debido a que se añaden elementos cosméticos a un edificio con problemas estructurales. Es decir, que los cambios que introdujeron, en este caso, estos nuevos pensadores del neoestructuralismo, era referente a que solo tocaban el problema de manera superficial, pero no profundizaban correctamente de los problemas que traía la teoría propia de ellos. Pasando ahora a esta quinta idea, América Latina tiene una tradición del pensamiento económico. Aquí introducimos el estructuralismo y neoestructuralismo. Como tal, surge desde la CEPAL entre 1940 y 1965 por Prestwich, Hurtado, Noyola, Pinto y Zucker. Bueno, entre sus aportes se critica bastante las ventajas competitivas. También tienen su aporte referente a la centroperiferia, el análisis de las dependencias y las relaciones de poder entre los países. También hablan de una heterogeneidad estructural, social y económica. También proponen un cambio estructural, hacen bastante énfasis en la inflación como problema, en este caso el desarrollo, y también hablan que el Estado debe ser gestor de la inversión y también de políticas que sean relacionadas al progreso económico de los países. Pasando a esta idea, el enfoque metodológico es relacionado en este caso de los ortodoxos, es que de partir axiomas abstractos hacen, digamos, un descubrimiento o quieren describir de manera eficiente, según ellos, cómo funcionan los mercados. Y aquí introducen varios supuestos, como el empresario que quiere maximizar su ganancia o su utilidad, que los mercados tienden al equilibrio, que los humanos son racionales, pero en cambio el estructuralismo introduce otro apartado. Y aquí se puede decir que ellos buscan dar justificación teórica a la política de industrialización que ya se estaba siguiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacen un análisis de la realidad y a partir de ese análisis buscan explicar aspectos que sean relacionados para establecer, digamos, su teoría. Y entre sus aspectos más fundamentales con respecto a estas brechas que ellos tantos hablan, es el centro-periferia. Tenemos al centro, que son los países industrializados que producen bienes y servicios de alto valor tecnológico, y esto lo exportan, mejor dicho. En el caso de la periferia, producen bienes de materias primas con un bajo valor y que en cierta manera ellos detallan que hay una cierta desigualdad en que cómo es posible que
en este caso en América Latina, sea incapaz de no producir esos bienes de alto valor que ellos producen en los países industrializados. Porque en cierta manera, eh, como al exportar productos que sean tecnológicos, obtienen mucho mayor beneficio si son más eficientes, pero en cambio en países subdesarrollados, si son más eficientes en la producción, se traduce en una caída en el nivel de los precios. Más esto trae consigo a que hay, en cierta manera, esta dependencia tecnológica, que los países subdesarrollados sí o sí deben que estar comprando constantemente la maquinaria de aquellos países. Pasando a la idea 8, nos habla que la restricción externa es el principal obstáculo estructural para el crecimiento a largo plazo en América Latina. Aquí se plantea que los países de la periferia no pueden crecer indefinidamente, porque en algún momento se quedan sin las divisas necesarias para pagar sus importaciones y deudas externas. La tasa de crecimiento sostenible de largo plazo depende del crecimiento del resto del mundo y de la razón entre la elasticidad del ingreso de las exportaciones, cuánto crece la demanda mundial de lo que vendemos, y la elasticidad del ingreso de las importaciones. Cuánto crecen las importaciones cuando crecemos. Este resultado se conoce como la ley Tirrell y es una postura del estructuralismo por Octavio Rodríguez en 1977. La idea consiste en que no basta en abrirse al mercado, se necesita hacer un cambio estructural, en este caso referente a la manera de cómo se producen los productos de acá, o mejor dicho, qué productos producimos acá. Y por eso el Estado, y ellos promueven bastante, en que el Estado debe ser el encargado de promover un cambio tecnológico. Entonces esto nos lleva a la idea 9, que es referente al desarrollo tecnológico, y es que el progreso tecnológico es el corazón del proceso de desarrollo y subdesarrollo. La diferencia entre países ricos no solo es cuantitativa, capital o trabajo. Es fundamental una diferencia en cómo se genera, distribuye y aprovecha el progreso tecnológico. El sistema internacional se organizó de tal manera que los beneficios técnicos se concentraron en el centro. En la periferia, las nuevas técnicas solo en los sectores exportadores se quedan. La desorganización laboral impide que los trabajadores obtengan los frutos de la productividad. Y a su vez, la solución que ellos proponen es la industrialización y el cambio, en este caso tecnológico. El rezago tecnológico en América Latina es alarmante. La región gasta menos del 0.5% del PIB en inversión más desarrollo tecnológico, frente a más del 1% en Asia. Y entre el 60 y 235 veces menos patentes por millón de habitantes que en Asia emergente y el mundo desarrollado. Esto la hace muy vulnerable ante el agotamiento del ciclo de las materias primas. Es decir, que nos hablan de que en América Latina hay cierta dependencia con los productos, en este caso de las materias primas, como pueden ser productos agrícolas o minerales. Y esto nos lleva a la última idea que se va a tocar en este video, y es que existe una agenda común entre neoestructuralismo y las corrientes heterodoxas para construir una alternativa. La propuesta central en este capítulo y las corrientes heterodoxas internacionales, como los keynesianos, evolucionistas, institucionalistas, comparten una agenda intelectual común. Ambos identifican tres fallas fundamentales que el paradigma ignora: la incapacidad del mercado para asegurar pleno empleo, la tendencia a generar una distribución desigual del ingreso
la apropiación estructural a la fragilidad financiera e inestabilidad, y ambas corrientes coinciden con estas 7 grandes. Su metodología basada en la realidad histórica, reconocimiento de la simetría centro-periferia y la restricción interna, y vínculo entre distribución e inversión. Inestabilidad como característica estructural del capitalismo, progreso técnico como motor del desarrollo, independencia entre corto y largo plazo, y así sucesivamente. La conclusión es que la crisis del paradigma dominante abre una ventana histórica de oportunidades. América Latina, lejos de importar nuevas teorías, ya cuenta con los fundamentos de ese pensamiento alternativo. Solo necesita profundizarlo, articularlo y ponerlo en el diálogo en las corrientes heterodoxas internacionales. Y esto sería todo en esta exposición. Muchas gracias por escuchar.